Buen día. El día de hoy estaremos trabajando con la parte final de nuestro tema axioma del supremo. Vamos a hacer un pequeño repaso. Recordemos que dado A, un subconjunto de números reales no vacío, decimos que Z, un número real, es supremo de A si y solo si Z satisface dos condiciones. La primera es que Z sea cota superior de A. ¿Qué significaba que fuera cota superior? Que pues para cualquier elemento en A se tenía que A era menor o igual que Z. ¿Ok? Y la siguiente condición era que Z es la mínima cota superior de A. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para cualquier cota, para cualquier W en R que satisface que para cualquier A en A es menor que W, esto implica que Z es menor o igual que W. ¿Qué estoy diciendo aquí? Estoy diciendo que si W es una cota superior de A, entonces Z va a ser más pequeña o igual que esa cota superior. ¿Ok? Eso quiere decir que sea la mínima cota superior. ¿Vale? Y también dijimos que íbamos a tener una definición análoga dado A, un subconjunto de R no vacío, decimos que Z, un número real, es ínfimo de A si y solo si. ¿Qué sucede? Pues nuevamente se cumplían dos condiciones. La primera es que Z es cota inferior de A. ¿Y qué quiere decir que es cota inferior de A? Pues que para cualquier elemento en A tenemos que Z es menor o igual que A. ¿Ok? Y dos, dijimos que tenía que pasar que Z es la máxima de las cotas inferiores de A. ¿Y esto qué quería decir? Pues que si yo tengo una cota inferior de A, entonces se va a cumplir que W es menor o igual que Z. Es decir, Z es la más grande de las cotas inferiores de A. ¿Ok? Así habíamos también trabajado unos ejemplos. Uno, habíamos dicho que para un intervalo cerrado con A y B números reales, tales que A es menor que B, teníamos que el supremo de este conjunto pues va a ser B, porque B es la más chiquita de sus cotas superiores. Acuérdense que para este conjunto habíamos dicho que las cotas superiores eran todos los números reales tales que eran mayores o iguales que X. ¿Ok? Entonces este es el conjunto de cotas superiores de el intervalo. Y para encontrar el supremo tenemos que encontrar el mínimo
del conjunto de cotas superiores. En este caso, el mínimo de este conjunto es B y por lo tanto el supremo de este conjunto es B, ¿ok? Y también habíamos dicho, bueno, ya no dijimos lo del ínfimo, ya no trabajé con ejemplos del ínfimo, pero podemos ver que el ínfimo de este conjunto es A. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer para encontrar el ínfimo? Primero, tenemos que encontrar el conjunto de cotas inferiores, ¿ok? Entonces, el conjunto de cotas inferiores de este conjunto está dado ¿por quién? Pues por la colección de números reales tales que ¿qué? Tales que X es menor o igual que A. ¿Y quién es el máximo o quién es el más grande de estos elementos? Pues A, ¿cierto? Por lo tanto, el ínfimo de este conjunto es A, porque A es la mayor de las cotas inferiores de mi intervalo, ¿ok? Y teníamos el análogo que era para los intervalos abiertos. Para los intervalos abiertos teníamos también que el supremo del intervalo pues era B y el ínfimo del intervalo es A. ¿Qué diferencia hay entre estos? Pues que para el primero el supremo es un elemento de mi conjunto y el ínfimo también es un elemento de mi conjunto, y en este caso no, porque el intervalo abierto, recordemos que no toma a los extremos del conjunto, ¿cierto? Entonces aquí no se tiene que el supremo y el ínfimo son elementos de mi intervalo abierto. Dijimos también que el axioma del supremo garantiza que todo subconjunto de números reales no vacío y acotado superiormente tiene supremo, ¿ok? Y trabajamos con un teorema que nos decía que el axioma del supremo implica que todo subconjunto no vacío de números reales acotado inferiormente tiene ínfimo. Y de tarea se quedó que ustedes comprobaran que si ustedes suponían que todo subconjunto no vacío de números reales acotado inferiormente tenía ínfimo, entonces podían demostrar el axioma del supremo, ¿ok? El día de hoy vamos a estar trabajando con algunas propiedades de los números reales en los cuales estaremos utilizando la definición de supremo y el axioma del supremo. Vamos a comenzar con una proposición sencilla. Vamos a tomar a A y B subconjuntos de R no vacíos tales que A está contenido en B. Entonces vamos a tener lo siguiente. 1. Si B está acotado
superiormente, entonces A también. ¿Ok? ¿Cómo vemos esto? Pues por hipótesis, B está acotado superiormente. Es decir, existe un Z número real tal que para cualquier B, en B se tiene que B es menor o igual que Z, ¿cierto? Por otro lado, sabemos que A está contenido en B y esto pasa sí y solo si por definición para todo X que sea elemento de A se tiene que X es elemento de B, ¿cierto? Es como si tuviéramos una bolsita llamada B y dentro tuviera otra bolsa aquí A, ¿cierto? Entonces todos los elementos de A son también elementos en B. Entonces aquí podemos decir en particular si X es elemento de A, entonces X va a ser menor o igual que Z. ¿Por qué? Pues porque X también está en B, ¿ok? Así, para todo X en A, tenemos que X es menor o igual que Z. Es decir, existe Z en los números reales, tales que para cualquier X en A, tenemos que X es menor o igual que Z, es decir, encontramos una cota superior para A y por lo tanto A está acotado superiormente. Y lo segundo es que en cuyo caso, bueno, ¿cómo le pongo? Vamos a ponerlo así. Si B está acotado superiormente, entonces el supremo de A es menor o igual que el supremo de B. Aquí, ¿qué podemos decir? Pues por esta hipótesis del punto 2, sabemos que B está acotado superiormente. Entonces, por el axioma del supremo, ¿qué sabemos? Pues como está acotado superiormente y por hipótesis general son diferentes del vacío, ambos conjuntos, entonces podemos aplicar el axioma del supremo para B y tendríamos que existe el supremo de B, ¿ok? Entonces aquí ya nos salió el supremo de B, falta A, pero como A está contenido en B, entonces por la proposición en el punto 1 tenemos que A está acotado superiormente también, ¿cierto? Nuevamente, A está acotado superiormente y es no vacío por hipótesis. Entonces, podemos aplicar el axioma del supremo y me dice que existe el supremo de B, perdón, de A. Y ahora, ¿qué voy a tener? ¿Cómo los puedo comparar? Pues por definición, el supremo de A es la mínima
de las cotas superiores de A. Entonces es más pequeña que cualquier otra cota superior de A, ¿cierto? Porque es la mínima de las cotas superiores. Entonces, podemos observar, pero el supremo de B es una cota superior de A, porque acota a B y A está contenido en B, ¿cierto? Entonces, fíjense, tenemos que el supremo de A es la más chiquita de las cotas superiores de A y el supremo de B es una cota superior de A. Entonces, de estas dos observaciones, tenemos que necesariamente se va a cumplir que el supremo de A es menor o igual que el supremo de B. ¿Ok? Y con eso terminamos la demostración del punto 2 de nuestra proposición. ¿Ok? Ahora vamos a demostrar un teorema muy importante en los números reales que se conoce como la propiedad arquimediana. ¿Ok? ¿Qué nos dice la propiedad arquimediana? Nos dice que para cualesquiera números reales, tales que son mayores que 0, existe un número natural tal que el producto de n con x es mayor que y, o sea, lo rebasa, ¿ok? Y pues vamos a trabajar con cómo probar este teorema. Vamos a tomar x y y en R que satisfacen las condiciones, es decir, que tanto x como y son números mayores que 0. ¿Ok? Fíjense por favor que estamos tomando a x y y fijos pero arbitrarios, es decir, son cualquiera pero ya tomados no los movemos. ¿Ok? Entonces estamos tomando dos números reales que son mayores o iguales que 0 y ¿qué queremos demostrar? Pues queremos demostrar que se cumple esta propiedad, es decir, que existe un número natural tal que n por x es mayor que y. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo vamos a proceder? Supongamos que tal número natural no existe. ¿Qué quiere decir? Pues que entonces para cualquier número natural se va a cumplir que n por x es menor o igual que y, ¿cierto? Porque estamos suponiendo que ningún número natural satisface esta condición. Entonces, si nadie satisface esa condición, significa que para cualquier número natural tenemos que n por x no es mayor que y la negación de eso sería que n por x es menor o igual que y, ¿ok? Para todo número natural. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es considerar a el conjunto A dado por todos los números que se ven de la forma n por x, tal que n es un número natural, ¿ok? Con x el número que me tomé al principio, ¿ok? Entonces, observaciones. 1. A es no vacío, ¿cierto? Porque
pues 0 por x está en A, el 1 por x está en A, el 2 por x está en A y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces es no vacío. 2. A está acotado superiormente. ¿Por qué? Pues recordemos esta condición. Pues para todo n en los naturales se tiene que n por x es menor o igual que y, ¿cierto? Con y el número que me tomé aquí. Entonces, eso quiere decir que y es una cota superior de A. ¿Ok? Entonces, tenemos que el conjunto A es no vacío y acotado superiormente. Entonces, por el axioma del supremo, existe el supremo de A. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya tenemos a alguien que sabemos va a ser el supremo de mi conjunto A. Vamos a ver lo siguiente. Podemos ver que como el supremo de A es la mínima cota superior de A, se cumple lo siguiente. Para todo n en los naturales tenemos que n por x es menor o igual que el supremo de A, ¿cierto? Aquí estoy ocupando que el supremo de A es cota superior de A. Y además, este de aquí va a ser menor o igual que y. ¿Por qué? Porque y es cota superior de A. Y como el supremo es la mínima de las cotas superiores, entonces tiene que ser necesariamente más pequeño o igual que y, ¿cierto? Lo voy a poner aquí con rosa. Entonces aquí estoy ocupando que el supremo de A es cota superior de A. Y aquí estoy ocupando que el supremo de A es la mínima cota superior de A y y es cota superior. ¿Ok? Es decir, estoy ocupando esto y estoy ocupando que es la mínima cota superior de A. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora, ¿qué voy a ocupar? Pues, si n es un número natural, están de acuerdo que su sucesor también es un número natural. Eso ya debieron de haberlo visto en álgebra superior. Entonces, esto va a implicar que para todo n más 1, bueno, que para todo n en los naturales, n más 1 por x es menor o igual que el supremo de A menor o igual que y. Aquí que estoy ocupando nuevamente que si n está en los números naturales, entonces n más 1 también es un número natural. Y como aquí dije que para todo número natural se cumple esto, en particular cuando tenemos el sucesor, ¿cierto? Entonces ya tenemos esto. Pero aquí yo puedo ocupar la ley distributiva y entonces voy a tener lo siguiente, que para todo número natural
nx más n es menor o igual que el supremo de a menor o igual que y, ¿cierto? Solamente distribuí, perdón, es nx y x aquí. ¿Ok? Muy bien. Y entonces ahora voy a tener que esto pasa si, solo si, restando x, o bien sumando menos x, ¿ok? Como ustedes quieran ponerlo, que para todo n en los naturales, n de x va a ser menor o igual que el supremo de a menos x menor o igual que y menos x, ¿ok? Entonces tengo aquí esta parte. Ahorita lo voy a volver a ocupar. Ahora vamos a hacer otras observaciones. 1. Sabemos que x y y son mayores que 0, ¿cierto? Y como para todo número natural n por x es menor o igual que y, aquí no quiero a y, es menor o igual que el supremo de a, y n es mayor o igual que 0, entonces el supremo de a es mayor o igual que 0, ¿cierto? Tenemos que x y y son números estrictamente positivos. Entonces la multiplicación de un número natural con x va a ser mayor o igual que 0. Y como se cumple que n por x es menor o igual que el supremo de a, entonces el supremo de a también tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo se comporta el supremo de a menos x en relación al supremo de a? Yo tengo que el supremo de a es mayor o igual que 0 y tengo que x es mayor que 0. Entonces, si al supremo le resto algo que es positivo, esto necesariamente va a ser menor estricto, ¿cierto? Y entonces, ¿qué estoy teniendo en esta parte azul? Voy a tener que, por lo tanto, para todo n en los naturales, n de x es menor o igual que el supremo de a menos x, y esto a su vez va a ser menor estricto que el supremo de a, ¿cierto? ¿Y eso qué me está diciendo? Me está diciendo, si solo observo esta parte de aquí, que el supremo de a menos x es una cota superior. Esto de aquí me está diciendo que, por lo tanto, el supremo de a menos x es cota superior de a, porque estoy diciendo que para todo número natural n de x es menor o igual que este número real, ¿cierto? Pero por otro lado, estoy diciendo que el supremo de a menos x es menor estricto que x. Pero ¿qué sabíamos? Que el supremo de a es la más chiquita de las cotas superiores de a, pero ya encontré otra cota que es más chiquita que el supremo de a. Entonces esto es una contradicción. Y además es más pequeña
que el supremo de A. Es una contradicción a que el supremo, bueno, a la definición del supremo. La definición del supremo de A. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Pues por lo tanto, si supongo que existe, que para todo número natural n de x es menor o igual que y, llego a una contradicción. Por lo tanto, tiene que existir un número natural tal que n por x es mayor que y. Y con eso termino la demostración de mi proposición. ¿Ok? Ahora vamos a demostrar que los números naturales no están acotados superiormente en R. ¿Ok? ¿Cómo le vamos a hacer para comprobar esto? Pues vamos a suponer que sí lo están. Supongamos que sí lo están. Es decir, existe R en R, cota superior de N. Pero, entonces, N es no vacío y acotado superiormente. Por lo tanto, por el axioma del supremo, existe el supremo de los números naturales, ¿cierto? ¿Y qué voy a tener entonces? Pues como el supremo es una cota superior, voy a tener que para todo número natural, n es menor o igual que el supremo del conjunto de los naturales, ¿cierto? Pero si esto pasa, podemos repetir el proceso anterior con para todo n en los números naturales, n más 1 va a ser menor o igual que el supremo del conjunto de los números naturales. ¿Por qué? Pues porque este de aquí vuelve a ser un número natural y ya sé que para todo número natural se cumple esta desigualdad, en particular cuando tomo a n más 1 con n un número natural. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces voy a volver a tener que si resto 1 de ambos lados, voy a tener que el supremo de n menos 1 va a ser una cota superior nuevamente de los números naturales más chiquito del número que yo había supuesto que era el supremo de mi conjunto, lo cual nuevamente sería una contradicción. Entonces, a partir de aquí es análogo al ejercicio anterior. Por favor, en su apunte terminen de escribirlo bien y si tienen dudas, envíenmelas. Y la última proposición que vamos a demostrar es que para todo epsilon mayor que 0 podemos encontrar un número natural tal que 1 sobre n es menor que epsilon. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Pues vamos a tomar primero un número llamado epsilon que sea mayor que 0. Queremos demostrar que existe un número natural tal que 1 sobre n es menor que epsilon. ¿Ok? Vamos a suponer que no.
supongamos que no existe n en los naturales tal que 1 sobre n es menor que epsilon. Eso significa que entonces para todo número natural se cumple que epsilon es menor o igual que 1 sobre n. Aquí, ¿qué podemos observar? Como tenemos 1 sobre n y es para todo número natural, hay que tener un poquito de cuidado porque si uno toma al 0 como natural, pues esto se indetermina. Entonces, aquí bien le puedo quitar al 0 y no pasa nada, o bien si contemplan a los naturales sin el 0, pues ya no tienen que hacer ninguna observación, ¿ok? Muy bien, entonces para todo número natural diferente de 0 se tiene que epsilon es menor o igual que 1 sobre n, ¿ok? Y entonces, ¿ahora qué podemos observar? Observemos. Como n no tiene posibilidad de ser 0 porque ya se lo quité, entonces se va a tener que epsilon es menor o igual que 1 sobre n, si solo si epsilon por n es menor o igual que 1, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy multiplicando por n, ¿ok? Y estoy multiplicando por n y estoy ocupando pues que n es un número natural, es decir, n es un número positivo, ¿cierto? Es un número positivo, no me ocupo aquí. A ver, sí. N es mayor que 0, entonces no se invierte mi desigualdad y me queda de esta forma. Y esto va a pasar como epsilon es mayor que 0, existe su inverso, ¿ok? Multiplicativo, y voy a tener que n es menor o igual que 1 sobre epsilon, ¿ok? Aquí les tengo una pregunta. ¿Por qué no se invierte la desigualdad? Es cierto que epsilon es mayor que 0 y existe su inverso. Entonces, ¿qué pasa cuando multiplico por el inverso? El inverso puede ser negativo o es necesariamente positivo. Por favor, pregúntense eso y contéstenlo en esta parte, ¿ok? Hay que justificarlo. Y entonces, ¿qué estoy diciendo? Estamos diciendo que para todo número natural diferente de 0, tenemos que n es menor o igual que 1 sobre epsilon. Pero epsilon era un número fijo que tomamos al principio. Entonces 1 sobre epsilon es un número fijo y estamos diciendo que cualquier número natural diferente de 0 es menor o igual que este elemento. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, 1 sobre epsilon es cota superior de n. ¿Por qué de todo n? Pues porque si se cumple que 1 sobre epsilon es mayor que todo n, con n mayor a 0, pues se cumple a su vez que esto de aquí es menor a 0, ¿cierto? Perdón, es mayor a 0 y entonces ya tenemos que todos los números naturales están acotados por 1 sobre epsilon. Pero ¿qué habíamos dicho en nuestra proposición anterior? Que los números naturales no están acotados superiormente, ¿ok? Y entonces esto es una contradicción a la proposición anterior, ¿ok? Y con eso terminamos nuestra proposición. ¿Por qué? Pues porque supusimos que no existía un número natural que cumplía nuestra propiedad, pero vimos que eso nos lleva a una contradicción. Por lo tanto, sí tiene que existir un número natural que satisfaga esta desigualdad. ¿Ok? Bueno, eso es todo por la clase de hoy.
Y con esto terminamos la primera unidad, ¿ok? Cuídense.